Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de vectores. Bueno, los vectores son objetos matemáticos que poseen tres características. Primero, tienen magnitud, que equivale a su tamaño. Tienen dirección, esto es su orientación. Y por último, tienen sentido, es hacia dónde apuntan. En este caso podemos decir que un vector se puede representar por medio de una flecha. Entonces, tomamos aquí, esta es la salida del vector, esta es la cabecita del vector, y entonces la dirección, la magnitud será qué tan grande es. ¿Listo? Esta sería su magnitud. Su dirección es en qué línea va. ¿Listo? Esto sería su dirección. Y por último, el sentido es hacia dónde apunta. En este caso está dado por esto. ¿Listo? Entonces, muy bien. Esta es como la representación clásica de vectores. Y como son objetos matemáticos, entonces podemos establecer algunas reglas para jugar con ellos. Por ejemplo, si tenemos dos vectores, ahí ve, tenemos dos vectores, llamemos a este el vector A, porque le podemos dar nombres, este vector A, y digamos que este es nuestro vector B, otro vector. Entonces podemos hacer la suma de A y B. El vector A más B lo podemos armar tomando el vector A y colocando el culito del vector B en la cabecita del vector A, así. Entonces el resultado de esto, el vector resultante sería el vector que va desde el culito de A hasta la cabecita de B. Esto, en este caso este sería nuestro vector A más B. ¿Listo? Es relativamente sencillo. A esto se le conoce como la regla del paralelogramo. Regla del paralelogramo. Por otra parte, yo gusto de utilizar una representación un tanto diferente, que es la representación de Descartes de los objetos matemáticos. En este caso, como sabemos, Descartes lo que hizo fue utilizar un plano cartesiano. Llamamos esto aquí representación cartesiana de los vectores. ¿Listo? Entonces, en este caso lo que hizo Descartes fue a todos los objetos matemáticos que se conocían en la geometría los metió en un plano cartesiano. Entonces le dio a todo, por ejemplo, un punto, le dio dos coordenadas. Esto le dio dos numeritos. Llamemos a este el punto A. Entonces el punto A estaba definido por dos valores. Llamémoslo así, x sub A, y sub A. Entonces está definido por los valores x sub A, y sub A. En el caso cartesiano, plano cartesiano. O en este caso, del caso de el sistema dodimensional, del caso dodimensional, es decir, tenemos dos componentes. Muy bien. Asimismo, entonces nosotros podemos representar un vector utilizando las mismas dos componentes, pero en este caso va a denotar la unión desde la intersección de las rectas numéricas que define mi plano cartesiano hacia el punto que está definido en el mismo plano. Por ejemplo, en este caso sería esto así. En este caso nuestra representación diría que estamos representando ya no el punto A, sino el vector A. Entonces podríamos denotar que nuestro vector A lo podemos escribir así. Esto en una notación un tanto diferente. Si se dan cuenta, con paréntesis denota
puntos, mientras que con este tipo de corchete denota vector. Entonces, pero si se dan cuenta, tienen exactamente las mismas componentes, x sub a, y sub a, solamente que este lo que hace es unir el centro, en este caso la intersección de la recta numérica del plano cartesiano con el punto A. De esta forma, entonces es mucho más fácil establecer lo que es la regla del paralelogramo en términos de componentes de vectores. Supongamos lo siguiente, en este caso definimos la suma de vectores así. Si A tiene componentes x sub a, y sub a, y B tiene componentes x sub b, y sub b, entonces A más B es un nuevo vector que tiene componentes x sub a, x sub b, y sub a más y sub b. ¿Okay? Entonces, en este caso la regla del paralelogramo queda definida de esta forma, que es lo que nosotros denominamos suma de vectores por medio de sus componentes cartesianas. Recordemos, es una representación, no es la única representación, pero es una representación muy útil. Esto en el caso 2 dimensional. En el caso 3 dimensional o 4 dimensional, es decir, donde aparecen más componentes, podemos extenderla. Podemos ampliarla al número de componentes que tengamos. Por ejemplo, si en el caso que tenemos 3 componentes para esos vectores, porque nosotros podemos definir un vector de cualquier cantidad de componentes y hacer una, y en ese caso tener una matemática para ese tipo de objetos, o un álgebra en ese caso es que se le llama, que son las relaciones que establecen entre los objetos. Podemos simplemente generalizar. Supongamos por ejemplo que tenemos 3 componentes, entonces a esas las vamos a llamar x sub a, y sub a, z sub a, 3 componentes. Y si tenemos también otro vector x sub b, y sub b, z sub b, entonces en este caso al generalizar la suma de vectores, las componentes de nuestro nuevo vector suma serían exactamente estos. ¿Okay? Un ejemplo sencillo. Supongamos que nuestro vector en el caso dimensional tiene las componentes 3,4 y tenemos otro vector que tiene las componentes menos 31, coloquémosle 8. ¿Okay? Entonces podemos hacer la suma de vectores. La suma de vectores sería la componente del primero más la componente del segundo, que es menos 31. Estamos hablando de un vector, entonces utilizamos este corchete. Y para la segunda componente sería la segunda componente del primer vector más la segunda componente del segundo vector. Entonces esto me daría menos 28,12. Listo, este sería nuestro vector suma. ¿Okay? Para ese nuevo vector de ahí. En el caso de 3 componentes exactamente hacemos lo mismo, solamente que tendríamos 3 componentes para trabajar. Un ejemplo, supongamos que A fuera el vector 1, 3, 5 y B fuera el vector 5, menos 8, 4. Entonces, ¿qué tenemos? El vector A más B sería en este caso 1 más 5, primera componente, segunda componente y tercera componente. Eso nos daría 6 menos 5 y 9. Muy bien. Entonces ese sería nuestro vector suma. Relativamente fácil de hacer. Por otra parte, nosotros hablamos que tenían dirección, magnitud y sentido. Entonces podemos calcular la magnitud de nuestro vector. Pero antes de eso vamos a definir unas otras operaciones. Hay una operación que vamos a llamar producto por un escalar. Aquí, producto por un escalar. ¿A qué equivale esta operación? Supongamos que A, en el caso 2 dimensional, es de la forma
x sub a, y sub a, ¿okay? Y sea un número alfa, un número perteneciente a los números reales. Esto es en general. Uno puede hacerlo en otro conjunto de números, pero pues vamos a utilizar este aquí. Entonces llamaremos al vector alfa a aquel vector cuyas componentes son la primera componente multiplicada por alfa y la segunda componente multiplicada por alfa también. Este es nuestro nuevo vector. ¿Qué significa eso? Lo que hace es que si usted tiene un vector, por ejemplo este de aquí, vector A, y lo multiplicas por 2, entonces tienes un nuevo vector que es el doble de largo, está en la misma dirección. Listo. Este vector sería vector 2A, es decir, tiene esta longitud de aquí y esta longitud de aquí. Entonces 2 veces más largo y va en la misma dirección. Esto tiene el mismo sentido. Entonces lo que hace es con este valor, digamos con alfa, es ampliar el vector. Cuando alfa es mayor que 1, lo que hace es hacerlo más grande. En el caso de que alfa sea menor que 1, lo que hace es hacerlo más pequeñito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces tenías una fracción de cada una de las componentes. Entonces esto se llama producto por un escalar. Con la operación producto por un escalar y la operación suma podemos hacer cosas un poquito más generales. Por ejemplo, sea el vector A, ejemplo, sea el vector A de dos componentes, llamémoslo así, de dos componentes sea 3,5 y entonces sea alfa igual a 3 cuartos. Entonces tenemos que alfa A, que es lo mismo que 3 cuartos de A, sería igual a el vector cuyos componentes son 3 cuartos de 3, 3 cuartos de 5. ¿Listo? Entonces nos daría 9 cuartos, 15 cuartos. Es un nuevo vector. Por otra parte, supongamos que tenemos el siguiente caso. Tenemos dos vectores. Llamamos este vector el vector 3,5 y tenemos el vector b igual a 4,9. Entonces vamos a suponer que vamos a hacer la siguiente operación. Es decir, en este caso vamos a multiplicar al vector b por 2, es decir, lo vamos a hacer dos veces más grande y vamos a sumarle el vector a. Entonces esto nos quedaría así. Tendríamos el vector 3,5 más este nuevo vector, pero este nuevo vector es dos veces el vector b, por lo tanto sería 2 por 4 en la primera componente y 2 por 9 en la segunda. Esto sería 3,5 más 8,18 y como son componente a componente, este es un vector, este es otro, este es el vector a, este es el vector 2b, entonces nos daría 3 más 8, 5 más 18, que sería 13,23, 11,23 miento, disculpen ahí, 11,23. Ese sería nuestro caso más general. Así entonces yo puedo volverme loco y comenzar a hacer muchísimos más casos particulares. Ya colocar diferentes valores para los números que están multiplicando a alfa, b, a los vectores a y b, y hacer muchos más, complicar mucho más las operaciones con vectores. Pero en este caso podemos decir que estas son como las operaciones básicas. Resumiendo, entonces tenemos que un vector tiene varias componentes, ¿ya? Si tenemos un vector b, entonces alfa más b es lo mismo que x sub a más x sub b, y sub a más y sub b. ¿Listo? Y que si tenemos alfa de a, entonces sería alfa de x sub a, alfa de x de y sub a. Y listo. Ok, entonces dejamos ahí y luego continuamos.